salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hey, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía y me acompaña en esta ocasión al micrófono mi compañera Génesis Sainz. ¿Cómo estás, Gen? Muy bien, la verdad es un gusto también estar aquí juntas compartiendo este podcast y un tema muy interesante. ¿Cuál es, Clau? Artritis reumatoide. Hablábamos de que conocemos familiares. Sí. Pues prácticamente los dedos ya quedan muy mal, ¿no? Yo conozco, más bien, el innombrable, así tenía los dedos, entonces, para no decir otra cosa, así tenía los dedos, o los tiene todavía, y yo le decía, cuídate, o sea, ya no tomes, ya no fumes, y no, le valía. No, y sí, la verdad, ahorita, la verdad tenemos un especialista en el área que nos va a sacar de muchísimas dudas. Justo antes de empezar yo tenía la primera pregunta que se me viene a la mente. Por tronarme los dedos, ¿eso puede pasar? Así que ahorita pues nos vamos a quitar todas esas dudas. Le damos la bienvenida a nuestro doctor Alberto. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes, Alberto? Bien, muchas gracias y gracias por la invitación, antes que nada. Muchas gracias. Alberto, sí quiero resolver esta duda. ¿Por tronarme los dedos sí puede pasar eso? No, está bien demostrado que tronarse los dedos no da artritis ni favorece mayor desgaste articular. Eso está ya bien establecido. Así arrancamos nuestro podcast de hoy. Y pues para que aquellos que no sepan lo que es la artritis reumatoide, doctor, ¿nos puede compartir qué es y qué son los síntomas que abarca esta enfermedad? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la artritis reumatoide, también definida como la artropatía inflamatoria más frecuente que tenemos, es una enfermedad autoinmune sistémica. Un concepto muy rápido, es cuando las defensas de mi cuerpo, en lugar de defenderme, me atacan. Wow. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis pacientes, para hacerlo más coloquial, es como los soldados, ¿no? En este caso somos una ciudad y los soldados, en lugar de defendernos, nos atacan. Entonces, soldado o anticuerpo, en lugar de defendernos, ataca y reconoce una estructura específica de la articulación. Al reconocerla desencadena un proceso de inflamación. Desafortunadamente no solo reconoce las articulaciones, reconoce también otros órganos como el ojo, el corazón, el pulmón, y entonces por eso se denomina sistémico. No solamente ataca tal cual las articulaciones y genera la deformidad que vemos en internet, sino también puede dañar otros órganos. Muchos pacientes, hasta el 25%, no se diagnostican por enfermedad articular, se diagnostican por enfermedad en el ojo o en el pulmón. Cada vez es más frecuente que debuten en otro órgano y es artritis reumatoide, aunque no tengan artritis per se. ¿Qué cosa? Es muy común que la gente lo pueda tener. Más bien, ¿cuáles son las causas? Claro, en realidad esa es una pregunta muy frecuente de la consulta diaria. ¿Por qué me pasó? ¿No? Porque mi mamá lo tenía y me dio a mí. No, es algo multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Existen 4 pilares de las causas. Y la primera que siempre, uno va a tener en cuenta es lo genético, ¿no? Okay. Pero eso no quiere decir que eso nos va a dar artritis, se puede brincar varias generaciones. También existen los factores infecciosos, que son bacterias que viven en nuestra boca, en el pulmón, en el intestino, que se llama microbioma. Favorecen que estos soldaditos se activen. Pero eso no es lo único. También existen otro tipo de infecciones que ahorita voy a mencionar, pero es importante dejar en cuenta que el tabaquismo es otra causa de artritis reumatoide. O sea, tener el gen, la bacteria y el tabaco, listo, prende la enfermedad. Actualmente, después de la pandemia del COVID, hubo un repunte de las enfermedades autoinmunes porque estos procesos de infección son el desencadenante de la enfermedad. Ejemplo, tengo una paciente de 25 años que tiene familiares con enfermedad autoinmune, sea lupus, artritis, cualquiera de estas enfermedades, tiene ya el factor genético. Puede hacer mucho actividad física, cuidarse, pero se le ocurre empezar a fumar y le llega el COVID y dice, me empezó el dolor articular. Como vieron, no es una enfermedad en donde sea porque mi mamá lo tuvo, yo lo tengo. No, se suman varios factores y eso quita mucho la carga de incertidumbre y de culpa para el paciente. No, es que no debe haber fumado, no debe haber tomado alcohol, no es que subí mucho de peso. No, en realidad es muchas causas y esa es la respuesta a esa pregunta.
Pero bueno, sí influye muchísimo el que te cuides, el que te alimentes bien, el que, como yo le decía al innombrable, ya no fumes, ya no tomes. Sí influye demasiado. Claro, por supuesto. De hecho, todos esos factores se llaman proinflamatorios. La típica, ¿no? ¿Comer mal me hace mal? Sí. Se ha demostrado que la dieta proinflamatoria, sobre todo la dieta de nosotros, la mediterránea, es rica en carbohidratos simples, refresco, tacos, tortillas, carne roja, son factores proinflamatorios, pero no es lo único. Y hay un punto que ahorita mencionó, doctor, es, por ejemplo, ¿las personas mayores son las que lo sufren o también aplica en jóvenes? Porque ahorita estamos hablando de un caso de 25 años, pero ¿en todas las edades aplica? Sí, en todas. Hay un promedio pico de edad, que son los 55 años. La teoría más aceptada de por qué le pasa a este grupo de edad es las mujeres posmenopáusicas, o una vez que entran en la famosa menopausia. Son aquellas pacientes que debutan más con la enfermedad. ¿Por qué? Lo que sucede es que la teoría dice que los estrógenos son reguladores de la autoinmunidad. Al perder estrógenos, se favorece la autoinmunidad. Esa es una de las teorías más aceptadas. Sin embargo, actualmente, con todos los factores que ya platicamos, pues los pacientes debutan cada vez más jóvenes, ¿no? Hay también un grupo de enfermedades que se llaman arteriopatía idiopática juvenil, que son similares a la artritis reumatoide y debutan antes de los 16 años. ¿Cómo sé que ya tengo la enfermedad? Imagino que a cada persona es diferente también, ¿no? Pero ¿cómo sé que ya tengo la enfermedad? Ok, un cuadro clásico de debut es ese dolor en las articulaciones pequeñas, generalmente en las manos, que empieza con mucha rigidez en la mañana, lo de estoy entullido, generalmente le dicen, ¿no? Estoy muy rígido. Así como mis gérmenes. Exacto, así congelado. Imagínense una gripa muy fuerte donde hasta me duele moverme. Pero la diferencia aquí es cuando me empiezo a mover, me empiezo a sentir mejor. Esa es una característica muy particular de las enfermedades como la artritis reumatoide. Me levanto muy entullido, pero me muevo. Como a la hora y media ya tengo más movimiento. Pero ¿qué creen? Llega la tarde y otra vez estoy fatal. A esto le denominamos dolor inflamatorio. Y es por ello que los pacientes no van tan frecuente a consulta. Ahorita toco ese tema. Es muy emocionante platicar de esto cuando ya uno tiene bagaje, ¿no? Pero bueno, eso es el síntoma cardinal y generalmente los pacientes te refieren que tienen como gorditas las coyunturas, que son las famosas articulaciones, ¿no? Pero una vez que empieza el movimiento, eso gordito deja de tener importancia hasta otra vez en la tarde o en la noche. En ocasiones, conforme va pasando el tiempo, en un inicio puedo tomar analgésicos, ibuprofeno, naproxeno y me suelo sentir mejor, pero llega el punto en donde ya no es suficiente. Empiezo a tener muchos síntomas generales, cansancio más de lo normal, puedo llegar a tener fiebre, ¿no? Eso es, digamos, el cuadro clásico, pero hay muchos otros espectros de presentación. Pero siendo eso, resumidas cuentas, rigidez en la mañana, dolor en las coyunturas o articular que mejora durante el día, pero espero en la noche. Ok, ahorita la verdad me surgió una duda. ¿Cómo es eso en los ojos, en las partes que no son articulaciones? ¿Cómo son como esos síntomas, por así decirlo? Claro, hay pacientes que, por ejemplo, debutan con tos, falta de dificultad para respirar, es una tos que lleva meses, hasta años, algunos mencionan, y que generalmente se atribuye que es una gripa que no se curó, que estuvo fumando mucho tiempo y seguramente es la famosa enfermedad pulmonar, ¿no? El EPOC, ¿no? Pero en realidad no es así. Son pacientes que pues no tienen tantas esas características como los del EPOC. Le haces una tomografía y sale una imagen muy sugerente de que le decimos fibrosis pulmonar. Y es un debut atípico de la artritis reumatoide. Interesante. En el ojo, por ejemplo, suele debutar con mucho dolor y suele aparecer un nódulo rojito digamos, en el ángulo del ojo, a lo que llamamos escleritis. También es un debut frecuente dentro de este espectro fuera de las articulaciones. ¿Y eso duele? Sí, sí, es muy doloroso. De hecho, el oftalmólogo, en cuanto ve eso, vas con el reumatólogo. O sea, ya lo reconocen inmediatamente. Afortunadamente no es tan frecuente este tipo de manifestación grave, pero sí suele ser muy característica. Qué chistoso. Ha de haber gente que ha de decir, ay, pero si es en el ojo, ¿cómo voy a ir con el reumatólogo, no? Y creo que es parte de este bagaje que decías, que es muy, muy, muy curioso
el por qué también la gente a veces no va al médico a revisarse. Sí, para mí lo característico y muchos de los pacientes que nos llegan son amas de casa que se dedican precisamente a las labores del hogar y como les decía, suelen hacer sus actividades sin problema, o sea, durante el día lo hacen, me tomo un diclofenaco, no pasa nada y así están meses hasta años, ya hasta que llegan con mucho dolor y bueno, esta enfermedad como bien lo platicábamos fuera del aire, es que genera deformidad, ¿no? Después de muchos años, pues dicen, es que es normal. Pues yo todo el tiempo lavé trastes, es lo típico, ¿no? Me expuse al agua fría, al calor, lavaba. Lo he escuchado en casa. Ponte que guantes para que, es que estás cocinando, no vayas a agarrar luego los trastes a lavarlos porque te puedes enchocar los dedos. Eso sí, mi abuelita, yo claro lo escuchaba, porque justo lo que les platicaba hace rato era, tenía una tía abuela que literal agarraba las cosas pero ya no eran con sus dedos, era como si tuviera el puño cerrado. Y mi abuelita me decía, es que pues de niña cocinaba ella y estaba en el calor y luego se pasaba a lavar los trastes y esos choques. O también escuchaba como se tronaban los dedos. Pero llegaba un punto, o sea, yo desde que tengo memoria, ella siempre estaba así. Y justo lo hacen como de, no sé, o sea, se toma un diclofenaco, me quito yo el dolor, ya pasó. Automedicación, es horrible. Y más antes, pues, no era tanta información que había, ¿no? O sea, mi tía abuela ya falleció, pero de casi 90 años. Imagínate antes cómo era. Sí, claro, ¿no? Además de que muy probablemente su actividad diaria le permitía tener un bajo riesgo cardiovascular, no tener tantas estas actividades, enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, que son muy frecuentes que se presenten también con la artritis reumatoide. Ahora con la toma de medicamentos, la famosa cortisona, pues eso es lo que favorece también las comorbilidades y que incrementa el riesgo de fallecimiento. Los pacientes no fallecen de artritis reumatoide. Eso es algo importante, ¿no? Me voy a morir de artritis. Es muy difícil que un paciente fallezca de artritis reumatoide, a menos que tenga afección sobre todo en el pulmón. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Esta parte que decía Gen de agarro algo frío y luego algo caliente, ¿sí afecta o es otro mito también? Es otro mito. Desmentido. Pero lo que sí favorece son muchos problemas de los tendones, eso sí, por eso genera mucho dolor. Y el exponernos a cambios bruscos de temperatura, la articulación lo percibe y si está muy desgastada, por eso genera dolor. Pero no da artritis. Pero bueno, ya para culminar este punto importante de por qué se le quedan así las manos, la artritis reumatoide es la artropatía número 1 deformante. O sea, tal cual genera deformación. La osteoartritis, que es el espectro más frecuente de enfermedad articular, que es la que todos tenemos desde ahorita, que es desgaste, es la artropatía más frecuente, pero no genera una deformación significativa. Sí, todos tenemos, hasta nosotros ahorita que somos unos chamacos. ¿Qué se toma, doctor? Porque yo... me imagino que esa es la diferencia entre osteoartritis y artritis reumatoide. ¿Cuál? Que no genera tanta deformidad. Así es, justamente, y no es tan discapacitante. El punto clave que siempre les digo a los pacientes, porque la osteoartritis sí puede ser una consecuencia de la artritis reumatoide. Al final de cuentas, la osteoartritis, antes llamada tengo artrosis de cadera, tengo artrosis de rodilla, el nombre correcto es osteoartritis, pero todo el mundo se ha quedado con que osteoartritis es lo mismo que artritis reumatoide, y no es así. La osteoartritis, la gran diferencia es que esa rigidez es muy breve, el dolor sí es muy mecánico, es decir, es la señora que barre y le duele, lava los trastes y le duele. La paciente con artritis reumatoide no va a referir dolor durante todo el día en su actividad, sino hasta que llegue y se quiere acostar, empieza el infierno, tal cual. Se inflama, no puede dormir, el dolor la despierta por la noche. En cambio, la osteoartritis, que es muy importante diferenciarlo, generalmente solo presenta manifestaciones con la actividad, ¿no? Y es importante porque la osteoartritis no necesita un tratamiento vía oral o sistémico, pastillas. Generalmente son medidas de higiene, una adecuada dieta, bajar de peso, actividad física. Y a eso iba.
¿Cómo qué tipo de alimentación es recomendable para que justo podamos tener una prevención de esto? Es difícil. En el sentido de la artritis reumatoide no hay una dieta preventiva per se. Es muy complicado porque al final de cuentas yo nunca me voy a olvidar de esta paciente y les voy a decir esta experiencia, ¿no? Súper, sí. Yo era residente del primer y segundo año de reumatología y en el Instituto Nacional de Cardiología, donde yo tenía una paciente que era maestra, bueno, quiero pensar que sigue siendo maestra, en un gimnasio. Ella tenía 8% de grasa corporal, se le había dando clases, no recuerdo si el gimnasio era suyo, honestamente, pero todo el día estaba dando clases, comía muy bien. La paciente siempre llegaba con 10 articulaciones inflamadas. Siempre. O sea, pero tú le preguntas, ¿qué come? Soy vegana, doctor. En esta que la dieta es lo primordial y que lo mejor es no comer carne ni alimentos de origen animal. Entonces no es una piedra angular, o sea, ¿cómo prevenir? No. Y es el mejor ejemplo que tengo, porque siempre preguntan, ¿no? Sí. La dieta, ¿no? Si yo como, obviamente si no como en exceso de calorías, porque esa es la pauta, ¿no? Tener un equilibrio de calorías. O sea, la verdad es que decir, ¿no? El decir, yo no como, no me tomo ni un refresco, no me como una dona, pues sería incorrecto, ¿no? Porque todos tenemos esos pequeños pecados. Pero mientras no haya un desequilibrio en el consumo de kilocalorías, va a ayudar. Claro que la dieta también ayuda, pero no es exclusivo. Esta paciente jamás se me va a olvidar. Nunca la alcanzamos al control porque los medicamentos que le ayudarían son de muy alto costo. ¿Qué fue lo que procedió con ella? Bueno, infortunadamente, ella, les decía, ella hacía todas las medidas no farmacológicas, ejercicio, dieta y tomaba sus medicamentos de primera línea, a los cuales llamamos sintéticos convencionales, ¿no? Que se encuentran relativamente de forma accesible a la vuelta de la esquina, ¿no? En cualquier farmacia. Desafortunadamente, esos medicamentos actualmente cada vez son menos eficaces y más en pacientes como esta, ¿no? Que a pesar de las medidas no farmacológicas y farmacológicas, seguía inflamada. Al ser también una enfermedad deformante, pues imagínense, ella se dedicaba a dar clases, ¿no? Entonces, medidas de impacto, de gym, etcétera, cada vez le dificultaba más. Ahí proceden los tratamientos de segunda línea que se llaman biológicos, que son las famosas vacunas de la artritis reumatoide. ¿Por qué vacunas? Porque generalmente se inyectan, ¿no? Subcutánea como las vacunas convencionales, pero son muy caros, ¿no? Afortunadamente en nuestra institución contamos con ellas, pero pues que no es fácil en el bolsillo. ¿Cuánto estamos hablando? La más barata, yo creo que 15,000, 20,000 pesos mensuales. Híjoles, ¿no? Y la verdad también ahí me entró una duda. Para aquellas personas que no tienen como ese recurso para poder atenderse, ¿qué se recomienda? Es muy complicado. Sí, hay pacientes que desafortunadamente no cuentan con una institución de salud que las apoye. Se refuerzan las medidas no farmacológicas y pues se lleva dosis máxima de los tratamientos. Están tomando pacientes de 25 años hasta 4 fármacos diarios para poder alcanzar la remisión de la enfermedad, porque no se cura, se remite. No tiene cura, solo se remite. Tal cual es una enfermedad que te discapacita, por así decirlo. Sí. Y, por ejemplo, esta paciente que tuviste, ¿hay un estándar de tiempo de cuánto puede seguir viviendo? Viviendo, sí, o sea, la cuestión es la calidad de vida. La calidad, ok. ¿No? O sea, por respecto a supervivencia, sí, la artritis reumatoide difícilmente a esa paciente le iba a condicionar un infarto al corazón, pero era probable que en algún momento tuviera patología en el pulmón, patología en el ojito, eso es probable a lo largo, ¿no? Ahora, respecto a la calidad, difícil de decir, cada paciente es independiente. Afortunadamente, cada vez es menos esta necesidad, en el sentido de que los pacientes necesiten un dictamen de discapacidad completa, no, ya cada vez es menos. Pero en este aspecto, por ejemplo, esta paciente al no contar con ninguna institución, pues su calidad de vida podría seguirse deteriorando, pero ella tendría que haber seguido laborando. Claro, y creo que también es muy importante el apoyo emocional y social que tienen. Y es otra pregunta a la que iba, o sea, ¿qué tan importante es eso, no tener un apoyo? Sí, el apoyo psicoafectivo creo que viene desde el médico reumatólogo que le da el diagnóstico. Como les decía al principio, es bien importante quitarle el peso al paciente de no es tu culpa. ¿No? Nunca me voy a olvidar de una gran amiga que yo tengo que ahorita está en Ensenada, que siempre me dijo, a mí me gusta reuma porque es de las patologías que el paciente no controla, lo que
la enfermedad, o sea, desde los 14, 15 años que pudo haber debutado hasta los 80 años, porque tenemos pacientes que debutan a los 80 años, ¿sí? No fue su culpa, ¿no? O sea, como vieron, no hay algo en específico que haya condicionado la enfermedad. ¿Qué podría ofrecerse desde el punto de vista psicoafectivo? Algunos pacientes no toleran el hecho de decir, voy a estar enfermo toda mi vida. Quizás ahí es lo que se pueda trabajar y decir, ¿voy a tener que tomar medicamento toda mi vida? Pues sí, ¿no? Mi paciente más joven debutó a los 18 años, ¿no? Hasta ahorita. Y afortunadamente ya no tiene gran cantidad de medicamento, ella está haciendo rehabilitación justamente, en el Centro Nacional de Rehabilitación, está muy contenta. Pero dice que sí, los primeros 3, 4 años de estar debutando, pues imagínense siendo estudiante y tener que tomar medicamento, porque aparte los medicamentos no te permiten tener una vida convencional. No puedes tomar alcohol, no puedes salir y comer lo que tú quieras. Edad, no. Exacto. Todo se antoja. Justo, imagínense, ¿no? ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Yo admiro muchísimo a estos médicos, a estos doctores como tú, que ven mucho por el paciente, por su estabilidad emocional también, tanto física como emocional. Y a mí me sorprende muchísimo, Gen. La verdad es que sí. Me sorprende y me emociona y me alegra que haya muchas. médicos así. Sí, es que el problema más grande quizás en la reumatología, no sé si saben de dónde viene, porque todo el mundo tenemos reumas. He escuchado de los reumas, pero... Sí, porque es lo típico, ¿no? A mí siempre me gusta, tengo muchos alumnos de pregrado y les digo, a ver, ¿y por qué dicen que tienen reumas, no? Justamente cuando se describió el término es dolor musculoesquelético. O sea, todo dolor muscular, articular o esquelético le dicen desde antaño reuma, ¿no? ¿Y por qué tomar este término? Porque dolor, precisamente. ¿Cómo mides el dolor? Es imposible, no hay un dolorímetro, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, es ponerte en los zapatos, del paciente y pues ver por su calidad de vida en ese sentido, ¿no? Los pacientes de verdad a veces, muchas veces, llegan muy mal. O sea, a pesar de que ya se cuenta con internet, el conocimiento, todo, los pacientes llegan pensando que tienen una enfermedad catastrófica, ¿no? Sí. Recientemente tengo una paciente que venía referida de ortopedia porque le querían operar la muñeca. Esta paciente había tenido cáncer de ovario. Porque aparte es otra situación, la reuma está así con el cáncer. ¿Por qué? Porque como los soldados que les contaba al inicio se comportan y atacan, a veces ya no atacan y entonces ya no tampoco defienden de las células tumorales. Entonces, tener una enfermedad reumática incrementa hasta 2 o 3 veces más tener cáncer de cualquier índole, en su mayoría linfomas. En fin, eso era brevario cultural. Esta paciente ya llegó con el diagnóstico previo de cáncer de ovario. Había sido sometida a 2 cirugías, porque primero le hicieron resección de su ovario, tuvo una recaída al año, que ameritó que le quitaron un pedazo de intestino. ¿no? Santo, Entonces, imagínense, o sea, con eso tratamos, ¿no? Y entonces la paciente afortunadamente ya lleva 4 años en remisión con un biológico para el cáncer de ovario. Y hace un año la paciente debuta con dolor articular, el típico que acabamos de platicar, pero ella sobre todo tenía mucho dolor en la muñeca del lado derecho, tanto que le impedía hacer su actividad. En otra institución, que no voy a decir nombres, desafortunadamente estuve en seguimiento 1 año y no les dieron más que prednisona y antiinflamatorio. Y entonces, como era un cuadro atípico de enfermedad desde el punto de vista de que solo se le inflamaba la muñeca y cada vez empezaba a hacer esta deformidad, terminó solicitando una valoración en ortopedia. Ortopedia, pues dijo, no, eso no puede ser artritis reumatoide porque es solo una articulación, ¿no? Aparte tiene el antecedente del cáncer, ¿cómo crees? No, todavía el desconocimiento. Ay, no. La mandan conmigo y dicen, no, que sí te vea porque pues tienes el antecedente y parece ser que sí tienes artritis, pero para mí no. Yo la valoro y entonces llega sin poder mover la mano y le pide, veo la radiografía y ya tenía completamente destruidos los huesitos de la muñeca. Le digo, ¿tú tienes artritis reumatoide? Oiga, doctor, pero es que pues nunca me da un cuadro así florido, ¿no? Todas las articulaciones. Le digo, no, pero tienes artritis reumatoide y no te puedes operar ahorita, porque si ahorita te operas esa muñeca, no va a pegar lo que te quieran hacer, porque todo está inflamado. Pero, o sea, el que se le hayan roto los huesitos era debido a la artritis. Sí, estaban todos comidos, erosionados.
¿no? O sea, ¿y eso fue por hacer algún... No, porque llevaba todo el tiempo sin tratamiento. Así es, la Ay. inflamación al final condicionaba que se erosionaba, por eso se deforman, porque se erosionan los huesitos. O sea, la deformidad está en función de que todo se pierde todo yo les digo, el andamiaje, ¿no? Que son los huesos, se pierde. Digo, en fin, para terminar esta parte, ya le pido los estudios y pues sí, tal cual una artritis reumatoide bien puesta. Yo la veo al mes ya con tratamiento y me dice, estoy impactada de que puedo mover mi mano. Ahora imagínense la parte de decirle, ok, pero necesitas ahora un biológico, vamos a ver que no choque con tu biológico del cáncer, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Tiene 45 años, todavía es completamente funcional, ¿no? Entonces, pues sí, es ahí donde tienes que, pues sí, poner de tu parte, ponerte a buscar literatura, donde no choque con el medicamento del cáncer, explicarle a la paciente. Porque lo primero que me dijo, ¿esto es por el cáncer? Pues obviamente fue, no es por el cáncer, ¿no? Pero es la carga emocional de tratar de quitarle esta culpa, ¿no? De que el biológico, oiga, y entonces es el biológico que me pongo por el cáncer. No, tampoco. Seguramente lo traías por ahí, ¿no? Entonces, ellas sí son muchos casos. No, y se conectan porque justo en otro episodio de Ya Oíste hablamos sobre el cáncer de ovario y todo se conecta. O sea, ahorita fue como de wow. O sea, esta chica lo asume por eso, pero es ahí donde nosotros entramos y en este caso tú quitaste el mito o quitaste esa idea de que no deriva del cáncer. Obviamente sí aumenta un poco el riesgo de lo que estábamos hablando, pero no es tanto. Entonces, wow, estoy impactada de cómo todo conecta, ¿no? Yo no quisiera que los regañaras a quienes están escuchando, porque yo creo que todos lo hemos hecho en algún momento, nos hemos automedicado. Pero sí quisiera que dieras tu punto de vista del por qué no hacerlo. O sea, ya sabemos que obviamente pueden traer diversas consecuencias, ¿no? Pero tal vez, no sé, tú des algún tratamiento o los médicos den algún tratamiento para diabetes y luego toman otra cosa, se automedican con otro desinflamatorio y bla, 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 bla. Entonces eso puede ocasionar un daño. Claro. Entonces sí quisiera como que no los regañaras, pero sí, ya no lo hagas. Sí, más que nada la llamada de atención o para poner un foco rojo es porque cada vez precisamente desde el punto de vista homeópata, hay muchos medicamentos contaminados con sustancias que sí son alópatas y que condicionan o pueden condicionar, le decimos nosotros daño a órgano blanco, ¿no? O complicaciones, sobre todo en 3 órganos, ¿no? A nivel renal, es la típica pregunta, ¿no? El paciente, oiga, pero es que yo no quiero tomar tanta medicina porque le va a hacer mucho daño a mi riñón. Le digo, no, su riñón es el menor de los problemas. El hígado y la mucosa gástrica son los que generalmente sufren, ¿no? Yo recomendaría que desde ahí, desde un inicio, sí tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, no quieres tomar mucha medicina, pero tomas medicina que no te prescribimos y terminas perjudicándote más, ¿no? Sillazo. Eso sería lo primero, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la automedicación, creo yo que el mayor problema es que hay desinformación también por parte de nosotros. Creo que ahí no los justifico, pero los entiendo, ¿no? Con muy pocos colegas tengo esta empatía de siéntate con el paciente y platica con él. O sea, que tú te sientes y digas, a ver, esto es por esto y esto, por eso no debes de tomar esto, no debes de hacer esto y esto. ¿Qué pasa en una consulta típica, no? Dejemos afuera la seguridad social desde el punto de vista de nosotros como institución para los trabajadores, porque muchas veces también pasa, estamos saturados de trabajo, no nos damos la oportunidad, pero creo que es importante que para evitar esta automedicación no solamente sea de nosotros hacia ellos, sino también de ellos hacia nosotros. ¿En qué sentido? Llego a mi consulta, doctor, ¿este medicamento si lo tomo tanto tiempo me va a hacer daño? Creo que no nos quita nada muchas veces llevar la libretita de dudas antes de automedicarnos. ¿Por qué? Porque el decir, bueno, me dan, no sé, Celebrex, ¿no? En ortopedia, y yo me lo tomo un mes. Oiga, ¿a mí no me puede condicionar daño? Quizás el ortopedista en ese momento diga, bueno, no por esto y esto, ya te resolví tu duda, ¿no? Pero yo ya llevo en la mente, ¿no? Y entonces lo comparto y dices que me dijeron que no puedo tomarlo tanto tiempo y entonces a un amigo, hermana, familiar, me dijeron que me puede hacer daño por esto. Creo que una forma de evitarlo es generar la duda y la pregunta. Creo que muy poca gente lo aplica. O sea, sí. Un amigo mío me dio ese consejo. Anota siempre tus dudas con el medicamento, cómo te has sentido, cómo has cambiado desde que lo tomaste, antes de que lo tomaras, y esas dudas pregúntaselas a tu médico con mucha confianza. Y doctor, bueno, ahorita todos los que nos están escuchando, algún consejo que les gustaría darle a todas esas personas que tal vez no, en su mente no tienen ahorita como, tengo artritis reumatoide, o pueden como ir a hacer un chequeo,
o ya lo tienen, pero en general para todos nuestros ISSSTE-lovers, ¿qué les gustaría compartir, doctor? Mi mejor consejo es definitivamente buscar atención médica de primer contacto, o sea, en la clínica, o si no se puede con algún médico internista, que puede ser un primer filtro, ¿no? Porque ya hay un cierto bagaje del conocimiento y en caso de confirmarse, pues ya directamente con el reumatólogo. ¿Por qué? Porque aquí sí no hay forma de prevención, me voy y me hago este estudio. Porque al final de cuentas sí hay varias características que hay que destacar, ¿no? Un interrogatorio muy completo. Como les decía, muchas veces uno dice, bueno, yo tengo antecedente de que mi familiar tiene artritis reumatoide, pero pues a mí solo se me inflaman 2 articulaciones, ¿no? Pero ¿qué tal si ya tengo tos crónica? Y si ya tengo daño en el pulmón, ¿no? Ahora ya salen nódulos en los codos también. Y ahí de verdad me ha tocado... Ahorita me acordé de un trabajador que terminó hasta en cirugía por nódulos reumatoides en el codo. Y le digo, ¿y por qué te operaron? Me dijo, pues porque no sabían que tenía y pensaron que eran tumores. Y pues eran nódulos. Ya cuando llegó conmigo le dije, no, tú tienes artritis reumatoide. Sí, pasa. ¿Sí? Y no solo con esta enfermedad. Sí, aquí sí no hay forma de decir, pero ¿cómo lo prevengo? No, sí hay que buscar atención. Pero sí o sí, porque sí mucha gente, y me incluyo, a veces me duele algo y es como, luego se me pasa, no hay problema. Pero no, ya cuando de verdad es como de, oye, ya mi cuerpo me está diciendo, ¿qué te pasa? Ya necesitas quien te vea, pero hasta ese momento. Sí, claro. O sea, antes no, y creo que eso también podrías decirnos o darnos una llamada de atención sobre eso. Pues sí, o sea, la verdad es que, híjole, somos una sociedad tan que todo el tiempo estamos aquí para allá, que ir al médico muchas veces nos hasta uno como los peores pacientes somos los médicos, ¿no? Es una realidad. Y no nos damos ni el tiempo para nuestra salud, pero creo que ahí la llamada de atención justamente en función de eso. No está mal ir a hacer una laboratorio de rutina 2 veces al año. Si no tengo tiempo, pues eso me orienta, ¿no? Decir, oye, esto salió pues anormal, ¿no? Siempre hay un check-up, ¿no? Entonces, no está de más siempre hacerlo, al menos 2 veces al año, sobre todo por la salud cardiovascular, metabólica, y quizás ahí salga algo más, ¿no? Y aquí en el ISSSTE tenemos la CLIDA, que es para Exacto. los trabajadores, entonces pueden ir 2 veces al año, son 2 días del año en que vas y te haces los estudios, entonces... Exactamente. Pues hay que ponernos truchas. O sea, ahora sí que ya oíste todo lo que nos acaban de mencionar, prevenir, cómo pues poner atención a ciertos síntomas y tener la confianza de decirlo, ¿no? Porque principalmente es eso, tener confianza y saberlo externar. Luego a veces no sabemos cómo me siento y ya nada más digo, pues nada más me duele así y ya. Y que no es sano vivir con dolor. ¿no? Principalmente O sea, eso. porque muchas veces es fácil adquirir un antiinflamatorio, me lo tomo y cede, ¿no? Pero si persiste, ahí yo creo que habría que ponernos truchas, ¿no? Porque no es sano y no es normal. Exacto, sí, tener dolor crónico no es sano y no es normal. Bueno, doctor, nos dio mucho gusto que estuviera con nosotras. Muchas gracias por la invitación, al contrario. Gracias. Un gusto y nos vemos con más información. La verdad, aprendemos mucho, tanto los que escuchan como nosotros los que estamos aquí. Y la verdad, pues un gusto poder platicar con usted, doctor. Muchas gracias. Él fue el doctor Alberto Flores Hernández. Nosotras somos Claudia Mejía. Génesis Aines. Y nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos. Bye. Salud, turismo, cultura. Deporte. Educación. Eso y más Es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.